En un rincón del patio de una escuela, un niño pequeño, con el uniforme desgastado y los zapatos rotos, se sienta solo en el suelo. Sus manos cubren su rostro, mientras las lágrimas caen silenciosamente. A su alrededor, otros niños juegan y ríen, ajenos a su dolor. Desde la ventana de una oficina cercana, un hombre de traje impecable observa la escena. Es un empresario exitoso que ha llegado a la escuela para una reunión importante, pero algo en la imagen del niño lo detiene. No sabe por qué, pero siente que debe hacer algo. Ese instante, aparentemente insignificante, cambiará no solo la vida del niño, sino también la suya para siempre. La mañana había comenzado como cualquier otra en la prestigiosa escuela primaria, San Ignacio, un lugar conocido por su excelencia académica y por ser el destino de los hijos de las familias más influyentes de la ciudad. Los pasillos estaban llenos de risas y conversaciones animadas mientras los niños corrían hacia sus aulas. Sin embargo, en un rincón del patio, lejos del bullicio, un niño llamado Tomás estaba sentado en el suelo, con la cabeza gacha y los ojos llenos de lágrimas. Tomás tenía apenas 8 años, pero su mirada reflejaba una tristeza que parecía mucho mayor que su edad. Su uniforme, aunque limpio, estaba visiblemente desgastado, y sus zapatos tenían agujeros que dejaban ver sus calcetines. Era nuevo en la escuela, y aunque había llegado gracias a una beca, no se sentía parte de ese mundo. Los otros niños, con sus mochilas de marca y sus historias de vacaciones en lugares exóticos, lo miraban con curiosidad, pero también con cierta distancia. Mientras tanto, en la oficina del director, Alejandro Salinas, un empresario de 45 años, estaba revisando unos documentos. Había sido invitado a la escuela para hablar sobre un proyecto de donación que estaba considerando financiar. Alejandro era conocido por su éxito en el mundo de los negocios, pero también por su carácter reservado y su enfoque en los resultados. Para él, la reunión era solo una formalidad, un paso más en su agenda llena de compromisos. Sin embargo, mientras esperaba al director, algo llamó su atención. Desde la ventana de la oficina, podía ver el patio de la escuela. Sus ojos se posaron en Tomás, que seguía sentado en el suelo, con las manos cubriendo su rostro. Alejandro frunció el ceño. Había algo en la imagen del niño que lo inquietaba, algo que le recordaba a sí mismo cuando era joven. ¿Todo bien, señor Salinas?, preguntó el director, entrando en la oficina con una sonrisa. Sí, todo bien, respondió Alejandro, aunque su mirada seguía fija en el niño. Durante la reunión, Alejandro intentó concentrarse en los detalles del proyecto, pero su mente seguía volviendo a la imagen de Tomás. Finalmente, no pudo contenerse más. Disculpe, director, pero hay algo que necesito preguntar. ¿Quién es ese niño que está solo en el patio? El director, sorprendido por la pregunta, se acercó a la ventana y miró hacia donde Alejandro señalaba. Ese es Tomás, es un nuevo estudiante, llegó hace unas semanas gracias a una beca. Es un buen niño, pero ha tenido dificultades para adaptarse. Su familia está pasando por un momento difícil, y creo que eso lo ha afectado. Alejandro asintió, pero no dijo nada más. Sin embargo, algo dentro de él había cambiado. No podía ignorar lo que había visto, y sabía que tenía que hacer algo. Al terminar la reunión, en lugar de regresar directamente a su oficina, Alejandro decidió caminar por el patio. Se acercó a Tomás con pasos lentos, intentando no asustarlo. «Hola», dijo, con una voz suave. Tomás levantó la mirada, sorprendido. Sus ojos estaban rojos por el llanto, y su expresión era una mezcla de tristeza y desconfianza. «Hola», respondió, con un hilo de voz. «Me llamo Alejandro. ¿Puedo sentarme contigo?» Tomás asintió, y Alejandro se sentó a su lado en el suelo, sin importarle que su traje pudiera ensuciarse. Durante unos minutos, ninguno de los dos habló. Alejandro sabía que el niño necesitaba tiempo para sentirse cómodo. Finalmente, Tomás rompió el silencio. «¿Usted trabaja aquí?» «No, solo vine a una reunión, pero vi que estabas aquí solo y quería saber si todo estaba bien». Tomás bajó la mirada y jugueteó con el borde de su camisa. «Es que no tengo amigos aquí.
Todos son diferentes a mí. Alejandro sintió un nudo en el estómago al escuchar esas palabras. Recordó su propia infancia, cuando también se había sentido fuera de lugar en un mundo que parecía no tener espacio para él. ¿Sabes? Cuando yo era niño, también me sentía así a veces, pero aprendí que no importa de dónde vengas o lo que tengas, lo que importa es quién eres y cómo tratas a los demás. Tomás lo miró, como si intentara decidir si podía confiar en él. ¿De verdad? ¿De verdad? Y creo que tú eres un niño muy especial, Tomás. Solo necesitas darte una oportunidad. En ese momento, sonó el timbre que marcaba el final del recreo. Tomás se levantó, pero antes de irse, miró a Alejandro y le dijo algo que lo conmovió profundamente. Gracias por hablar conmigo. Alejandro lo observó mientras se alejaba, sintiendo que algo dentro de él había cambiado. No sabía exactamente qué era, pero estaba seguro de que no podía ignorar lo que acababa de suceder. Ese encuentro, aunque breve, había despertado en él un deseo de hacer algo más, de marcar una diferencia en la vida de ese niño, y aunque no sabía cómo, estaba decidido a intentarlo. Esa noche, mientras Alejandro revisaba los documentos de su empresa en la tranquilidad de su oficina, no podía dejar de pensar en Tomás. La imagen del niño sentado solo en el patio, con los ojos llenos de lágrimas, seguía apareciendo en su mente. Había algo en su tristeza que lo había tocado profundamente, algo que le recordaba a sí mismo cuando era joven. Alejandro había crecido en un barrio humilde, y aunque ahora era un hombre exitoso, nunca había olvidado los días en los que su madre trabajaba largas horas para darle una vida mejor. A la mañana siguiente, Alejandro tomó una decisión. Antes de ir a su oficina, pasó por la escuela. No tenía una reunión programada, pero quería hablar con el director sobre Tomás. Cuando llegó, el director lo recibió con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Señor Salinas, no esperaba verlo tan pronto. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarlo? Sí, director. Quiero saber más sobre Tomás. Ayer hablé con él brevemente, y no puedo dejar de pensar en lo que me dijo. El director suspiró y asintió. Tomás es un buen niño, pero ha tenido una vida difícil. Su madre trabaja como empleada doméstica, y su padre los abandonó hace años. Apenas logran cubrir sus necesidades básicas, y aunque la beca cubre la matrícula, hay muchas otras cosas que no pueden permitirse. Creo que eso lo hace sentir diferente a los demás niños. Alejandro escuchó en silencio, sintiendo cómo crecía en él un deseo de ayudar. ¿Hay algo que pueda hacer por él?, preguntó finalmente. El director lo miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. Bueno, cualquier apoyo sería bienvenido. Tal vez podríamos hablar con su madre para ver qué necesita. Esa misma tarde, Alejandro pidió al director que organizara una reunión con la madre de Tomás. Cuando llegó el momento, se encontró con una mujer de rostro cansado pero amable, que lo saludó con timidez. Su nombre era Rosa, y aunque al principio parecía incómoda con la idea de hablar con un hombre como Alejandro, pronto se dio cuenta de que sus intenciones eran sinceras. Señora Rosa, no quiero incomodarla, pero ayer hablé con su hijo y me conmovió mucho lo que me dijo. Es un niño muy especial, y creo que tiene un gran potencial. Quiero ayudarlo, si usted me lo permite. Rosa lo miró, con los ojos llenos de lágrimas. Señor Salinas, no sé cómo agradecerle. Tomás es todo para mí, pero a veces siento que no puedo darle lo que necesita. No tiene que agradecerme nada, solo quiero que sepa que estoy aquí para apoyarlos. A partir de ese día, Alejandro comenzó a involucrarse más en la vida de Tomás. Lo visitaba en la escuela con frecuencia, ayudándolo con sus tareas y animándolo a participar en actividades extracurriculares. Al principio, Tomás se mostraba tímido y reservado, pero poco a poco comenzó a abrirse. Alejandro se dio cuenta de que el niño tenía un talento especial para el dibujo, y decidió inscribirlo en una clase de arte. Sin embargo, no todo fue fácil. Algunos padres de la escuela comenzaron a murmurar sobre la relación entre Alejandro y Tomás, cuestionando sus intenciones. ¿Por qué un hombre como él se preocupa tanto por un niño que ni siquiera es suyo?, decían algunos. Alejandro, aunque molesto por los comentarios, decidió ignorarlos. Sabía que estaba haciendo lo correcto,
y no iba a permitir que las opiniones de los demás lo detuvieran. Un día, mientras Alejandro y Tomás trabajaban juntos en un proyecto de arte, el niño le hizo una pregunta que lo tomó por sorpresa. «Señor Alejandro, ¿por qué me está ayudando?». Alejandro dejó el pincel que tenía en la mano y miró al niño con una sonrisa. «Porque creo en ti, Tomás. Creo que tienes un gran talento y que puedes lograr cosas increíbles. Solo necesitas que alguien te dé una oportunidad». Tomás lo miró, con los ojos llenos de gratitud. «Gracias, señor Alejandro. Nunca nadie me había dicho algo así». A medida que pasaban los días, la relación entre Alejandro y Tomás se fortaleció. Alejandro comenzó a llevarlo a su oficina, mostrándole cómo funcionaban los negocios y enseñándole lecciones sobre responsabilidad y trabajo en equipo. Tomás, que al principio se sentía fuera de lugar, pronto comenzó a disfrutar de esas visitas. Sin embargo, no todo era alegría. Rosa, aunque agradecida por la ayuda de Alejandro, no podía evitar sentirse preocupada. Sabía que su hijo estaba creciendo apegado a un hombre que, aunque generoso, no era parte de su familia. «Señor Salinas, no quiero parecer ingrata, pero a veces me pregunto qué pasará si un día usted decide alejarse. Tomás lo admira mucho, y no quiero que sufra». Alejandro la miró, entendiendo su preocupación. «Señora Rosa, entiendo lo que siente, pero quiero que sepa que no tengo intención de alejarme. Tomás es un niño especial, y estoy comprometido a apoyarlo en todo lo que pueda». Rosa asintió, aunque todavía había una sombra de duda en su mirada. Sabía que Alejandro era un hombre ocupado, con una vida llena de responsabilidades, y temía que algún día su interés en Tomás se desvaneciera. A pesar de las dudas y los desafíos, Alejandro continuó dedicando tiempo y recursos a Tomás. Cada día que pasaba, se sentía más conectado con el niño, como si hubiera encontrado en él algo que había estado buscando sin saberlo. Y aunque todavía no lo sabía, ese vínculo estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre. Con el paso de los meses, la relación entre Alejandro, Tomás y Rosa se fortaleció de una manera que ninguno de ellos había anticipado. Alejandro, que había pasado gran parte de su vida enfocado en sus negocios y en acumular riqueza, comenzó a encontrar un propósito diferente en su día a día. Cada vez que veía a Tomás sonreír o mostraba con orgullo uno de sus dibujos, sentía que estaba haciendo algo realmente importante. Tomás, por su parte, empezó a cambiar. El niño tímido y reservado que Alejandro había conocido en el patio de la escuela, ahora era más seguro de sí mismo. Sus calificaciones mejoraron, y sus profesores no dejaban de elogiar su dedicación y su talento artístico. Alejandro, al notar el potencial de Tomás, decidió inscribirlo en un concurso de arte local. Aunque al principio el niño dudó, temeroso de no estar a la altura, Alejandro lo animó. «Tomás, no importa si ganas o no, lo importante es que muestres lo que puedes hacer. Tienes un talento increíble, y el mundo merece verlo». El día del concurso, Alejandro y Rosa acompañaron a Tomás al evento. El niño estaba nervioso, pero la presencia de Alejandro a su lado le daba confianza. Cuando llegó el momento de presentar su dibujo, Tomás subió al escenario y habló con una voz que, aunque temblorosa, estaba llena de sinceridad. «Este dibujo representa a mi mamá y a mí. Ella siempre ha trabajado muy duro para cuidarme, y quiero que algún día pueda descansar y ser feliz». El público aplaudió, y Alejandro sintió un nudo en la garganta. Sabía cuánto significaba ese momento para Tomás, y verlo enfrentarse a sus miedos lo llenó de orgullo. Aunque Tomás no ganó el primer lugar, recibió una mención especial por la emotividad de su obra, y para él, eso fue suficiente. Sin embargo, no todo era fácil. Alejandro comenzó a enfrentar críticas de algunas personas en su círculo social. Algunos de sus amigos y colegas no entendían por qué estaba dedicando tanto tiempo y recursos a un niño que no era su hijo. «Alejandro, no puedes salvar a todo el mundo», le dijo uno de sus socios durante una reunión. «Esto no es tu responsabilidad». «Tal vez no sea mi responsabilidad, pero es lo correcto», respondió Alejandro con firmeza. «Y si tengo los medios para ayudar, no voy a quedarme de brazos cruzados». A pesar de las críticas,
Alejandro se mantuvo firme en su decisión. Sabía que estaba haciendo lo correcto, y cada vez que veía la sonrisa de Tomás o el alivio en el rostro de Rosa, sentía que todo valía la pena. Un día, mientras Alejandro y Tomás trabajaban juntos en un proyecto de arte, el niño le hizo una pregunta que lo tomó por sorpresa. «Señor Alejandro, ¿usted tuvo un papá?». Alejandro dejó el pincel que tenía en la mano y miró al niño con una mezcla de tristeza y ternura. «Sí, Tomás, pero no estuvo mucho tiempo conmigo. Mi papá se fue cuando yo era pequeño, y mi mamá tuvo que cuidarme sola». Tomás lo miró, procesando sus palabras. «Entonces, ¿usted sabe cómo se siente?». «Sí, Tomás, sé cómo se siente, y por eso quiero que sepas que no estás solo. Siempre voy a estar aquí para ti». El niño asintió, con los ojos llenos de gratitud, aunque no lo dijo en voz alta. En ese momento, decidió que Alejandro era más que un mentor o un amigo. Para él, Alejandro era como un padre. Mientras tanto, Rosa seguía trabajando largas horas para mantener a su familia, pero ahora lo hacía con menos preocupación. Sabía que Alejandro estaba allí para apoyarlos, y eso le daba una tranquilidad que no había sentido en años. Sin embargo, también sabía que su salud estaba empezando a resentirse. Había días en los que el cansancio era abrumador, pero no quería preocupar a Tomás ni a Alejandro. Una tarde, mientras Alejandro recogía a Tomás de la escuela, el niño le habló sobre algo que lo había estado inquietando. «Señor Alejandro, mi mamá siempre está cansada, a veces no quiere decírmelo, pero yo lo sé». Alejandro lo miró, preocupado. «¿Crees que deberíamos llevarla al médico?». Tomás asintió. «Sí, pero no quiero que se preocupe por el dinero». «No te preocupes. Por eso, Tomás, yo me encargaré». Esa misma semana, Alejandro llevó a Rosa a un médico para que le hicieran un chequeo completo. Los resultados mostraron que, aunque no tenía ninguna enfermedad grave, necesitaba descansar y cuidar más de su salud. Alejandro, decidido a ayudar, contrató a una asistente para que ayudara a Rosa con su trabajo, permitiéndole reducir sus horas y pasar más tiempo con Tomás. Rosa, aunque al principio se mostró reacia a aceptar tanta ayuda, finalmente entendió que Alejandro solo quería lo mejor para ellos. «Señor Salinas, no sé cómo agradecerle todo lo que ha hecho por nosotros». «No, tienes que agradecerme nada, Rosa. Solo quiero que tú y Tomás estén bien». Con el tiempo, la relación entre los tres se fortaleció aún más. Alejandro no solo se convirtió en un mentor para Tomás, sino también en un apoyo incondicional para Rosa. Juntos, comenzaron a construir una vida llena de amor, confianza y esperanza. Sin embargo, Alejandro sabía que todavía había desafíos por delante. Aunque había hecho mucho por Tomás y Rosa, sentía que podía hacer más, y en el fondo, sabía que estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. El tiempo parecía avanzar rápidamente, y con cada día que pasaba, Alejandro sentía que su vínculo con Tomás y Rosa se hacía más fuerte. Sin embargo, la vida, como siempre, tenía sus propios desafíos. Una tarde, mientras Alejandro estaba en una reunión importante en su oficina, recibió una llamada urgente de la escuela de Tomás. La voz al otro lado del teléfono era la de la directora, y su tono era grave. «Señor Salinas, lamento molestarlo, pero Tomás tuvo un incidente en la escuela. Está bien físicamente, pero creo que necesita que venga». Alejandro no lo pensó 2 veces, canceló la reunión y salió de inmediato hacia la escuela. Cuando llegó, encontró a Tomás sentado en la oficina de la directora, con la cabeza baja y los ojos llenos de lágrimas. Frente a él, un grupo de niños y sus padres discutían acaloradamente. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Alejandro, entrando en la sala con una mezcla de preocupación y autoridad. La directora se acercó a él, tratando de calmar la situación. «Señor Salinas, parece que hubo un altercado en el recreo». Según los otros niños, Tomás reaccionó de manera agresiva después de que lo provocaran. Alejandro miró a Tomás, que seguía en silencio, con las manos apretadas sobre sus rodillas. Se arrodilló frente a él y le habló con suavidad. «Tomás, ¿qué pasó?». El niño levantó la mirada,
y Alejandro pudo ver la mezcla de tristeza y frustración en sus ojos. Ellos dijeron cosas malas sobre mi mamá. Dijeron que no pertenezco aquí porque no tenemos dinero. Alejandro sintió como la rabia se acumulaba en su interior, pero respiró hondo para mantener la calma. Se levantó y miró a los otros padres, que ahora evitaban su mirada. ¿Esto es cierto?, preguntó, con un tono firme. Uno de los padres intentó justificar la situación. Bueno, señor Salinas, los niños a veces dicen cosas sin pensar. No creo que sea algo tan grave. ¿No es grave?, respondió Alejandro, con una mezcla de incredulidad y enojo. ¿Insultar a un niño por su situación económica no es grave? Tal vez para ustedes no lo sea, pero para él sí lo es. La sala quedó en silencio. Alejandro se volvió hacia la directora. Quiero que esto se maneje de manera adecuada. Ningún niño debería pasar por algo así, y espero que la escuela tome medidas para asegurarse de que no vuelva a suceder. La directora asintió, visiblemente incómoda. Por supuesto, señor Salinas, nos aseguraremos de abordar este asunto. Alejandro tomó la mano de Tomás y lo llevó fuera de la oficina. Mientras caminaban hacia el coche, el niño finalmente rompió el silencio. Lo siento, señor Alejandro, no quería causarle problemas. Alejandro se detuvo y se arrodilló frente a él, mirándolo directamente a los ojos. Tomás, no tienes nada de qué disculparte. Lo que pasó no fue tu culpa, y quiero que sepas algo. No importa lo que digan los demás, tú vales mucho más de lo que ellos puedan imaginar. Tomás asintió, aunque las lágrimas seguían cayendo por sus mejillas. Alejandro lo abrazó con fuerza, prometiéndose a sí mismo que haría todo lo posible para protegerlo. Esa noche, mientras cenaban en casa, Rosa notó que Tomás estaba más callado de lo habitual. Alejandro le contó lo que había sucedido en la escuela, y Rosa, aunque preocupada, trató de consolar a su hijo. Tomás, no dejes que las palabras de los demás te hagan sentir menos. Eres un niño increíble, y estoy muy orgullosa de ti. Tomás asintió, pero Alejandro podía ver que el incidente lo había afectado profundamente. Esa noche, mientras Tomás dormía, Alejandro y Rosa hablaron sobre lo que podían hacer para ayudarlo. Rosa, creo que es hora de tomar una decisión importante. Quiero que Tomás sepa que siempre estaré aquí para él, no solo como alguien que lo apoya, sino como parte de su familia. Rosa lo miró, sorprendida. ¿Qué quiere decir, señor Salinas? Quiero adoptarlo, Rosa. Quiero que Tomás sea mi hijo. Rosa se quedó en silencio por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. Finalmente, asintió, con lágrimas en los ojos. Señor Salinas, no sé cómo agradecerle. Tomás lo quiere como a un padre, y sé que usted será el mejor para él. Al día siguiente, Alejandro comenzó el proceso legal para adoptar a Tomás. Aunque sabía que no sería fácil, estaba decidido a hacerlo. Durante las semanas siguientes, enfrentaron varios desafíos, desde trámites burocráticos hasta preguntas difíciles de los trabajadores sociales. Sin embargo, Alejandro nunca perdió la determinación. Finalmente, llegó el día de la audiencia. Alejandro, Rosa y Tomás se presentaron en el tribunal, acompañados por su abogado. Durante la audiencia, Alejandro habló con el corazón, explicando cómo había conocido a Tomás y cómo ese encuentro había cambiado su vida. Tomás no es solo un niño al que quiero ayudar, es mi familia, y haré todo lo que esté en mi poder para asegurarme de que tenga una vida llena de amor y oportunidades. El juez, conmovido por sus palabras, tomó su decisión. Señor Salinas, después de revisar toda la evidencia y escuchar su testimonio, he decidido aprobar la adopción. Felicidades, ahora es oficialmente el padre de Tomás. La sala estalló en aplausos, y Tomás corrió hacia Alejandro, abrazándolo con fuerza. Gracias, papá. Alejandro, con los ojos llenos de lágrimas, le devolvió el abrazo. Gracias a ti, hijo. Esa noche, mientras celebraban en casa, Alejandro reflexionó sobre todo lo que había sucedido desde el día en que vio a Tomás llorando en el patio de la escuela. Había comenzado como un simple acto de compasión, pero se había convertido en algo mucho más grande. Había encontrado una familia, un propósito y una nueva forma de ver la vida, y aunque sabía que todavía habría desafíos por delante,
también sabía que juntos podían enfrentarlos, porque ahora eran una familia. Los días posteriores a la adopción estuvieron llenos de emociones para Alejandro, Tomás y Rosa. Aunque la vida de los tres ya había cambiado mucho desde que se conocieron, ahora sentían que todo tenía un nuevo significado. Alejandro, que siempre había medido su éxito en cifras y contratos, ahora encontraba satisfacción en los momentos simples, las cenas en familia, las risas compartidas y los logros de Tomás. Tomás, por su parte, parecía un niño completamente diferente. Su confianza había crecido, y su sonrisa, que antes era tímida y rara, ahora iluminaba cada lugar al que iba. En la escuela, sus profesores notaron el cambio. Participaba más en clase, se llevaba mejor con sus compañeros y, sobre todo, parecía feliz. Alejandro asistió a una reunión con la directora, quien no pudo evitar elogiar el progreso de Tomás. Señor Salinas, lo que ha hecho por Tomás es increíble. Es un niño brillante, y ahora tiene la oportunidad de demostrarlo. Alejandro sonrió, pero sabía que el mérito no era solo suyo. Tomás siempre había tenido ese potencial, solo necesitaba que alguien creyera en él. Una tarde, mientras Alejandro y Tomás trabajaban juntos en un proyecto de arte en casa, el niño le hizo una pregunta que lo tomó por sorpresa. Papá, ¿crees que algún día podré ayudar a otros niños como tú me ayudaste a mí? Alejandro dejó el pincel que tenía en la mano y miró a su hijo con una mezcla de orgullo y emoción. Claro que sí, hijo, tienes un gran corazón, y estoy seguro de que harás cosas increíbles. Esa conversación quedó grabada en la mente de Alejandro. Durante los días siguientes, no podía dejar de pensar en cómo podía hacer más, no solo por Tomás, sino por otros niños que, como él, necesitaban una oportunidad. Fue entonces cuando decidió crear una fundación en honor a su madre, quien siempre le había enseñado la importancia de ayudar a los demás. La fundación, llamada Manos que Transforman, se enfocaría en brindar apoyo a niños en situaciones vulnerables, ofreciéndoles acceso a educación, actividades artísticas y apoyo emocional. Alejandro sabía que no podía cambiar el mundo entero, pero también sabía que podía marcar la diferencia en la vida de muchos. El día de la inauguración de la fundación, Alejandro dio un discurso que conmovió a todos los presentes. Hace un tiempo, conocí a un niño que me cambió la vida. Me enseñó que, aunque no podemos controlar las circunstancias en las que nacemos, siempre podemos encontrar la manera de salir adelante si alguien cree en nosotros. Esta fundación es para él y para todos los niños que necesitan una mano amiga. Tomás estaba entre el público, sentado junto a Rosa, y no pudo evitar sentirse orgulloso. Sabía que su papá estaba haciendo algo grande, algo que cambiaría la vida de muchas personas. Con el tiempo, la fundación creció, ayudando a cientos de niños en todo el país. Alejandro dedicaba gran parte de su tiempo a supervisar los proyectos, asegurándose de que cada niño recibiera el apoyo que necesitaba. Tomás también comenzó a involucrarse, ayudando en actividades y compartiendo su historia con otros niños para inspirarlos. Una tarde, mientras Alejandro y Tomás visitaban uno de los centros de la fundación, un niño pequeño se acercó a ellos. ¿Usted es el señor Salinas?, preguntó, con timidez. Sí, soy yo, respondió Alejandro, con una sonrisa. Gracias por ayudarnos. Mi mamá dice que ahora puedo ir a la escuela por usted. Alejandro sintió un nudo en la garganta y se agachó para estar a la altura del niño. No tienes que agradecerme nada, solo quiero que aproveches esta oportunidad y sigas tus sueños. El niño asintió, y Alejandro no pudo evitar pensar en cómo ese pequeño gesto de ayuda podía tener un impacto tan grande. Mientras tanto, en casa, Rosa también comenzó a encontrar un nuevo propósito. Con el apoyo de Alejandro, decidió abrir un pequeño negocio de costura, algo que siempre había soñado hacer. Aunque al principio estaba nerviosa, pronto descubrió que tenía un talento especial para crear ropa única y hermosa. Alejandro y Tomás la apoyaron en cada paso, y ver su éxito fue una fuente de alegría para ambos. Los años pasaron, y Tomás creció, convirtiéndose en un joven lleno de sueños y ambiciones. Gracias al apoyo de Alejandro, pudo asistir a una prestigiosa universidad,
donde decidió estudiar psicología para ayudar a niños que enfrentaban situaciones difíciles, tal como él lo había hecho. El día de su graduación, Alejandro y Rosa estaban en la primera fila, aplaudiendo con orgullo. Cuando Tomás subió al escenario para recibir su diploma, no pudo evitar buscar a su papá entre la multitud. Al verlo, levantó el diploma y sonrió, como si quisiera decirle: esto es gracias a ti. Esa noche, mientras celebraban en casa, Tomás se acercó a Alejandro y le dijo algo que lo conmovió profundamente. Papá, gracias por todo, no solo por darme un hogar, sino por enseñarme a creer en mí mismo. Alejandro lo abrazó con fuerza, sintiendo que todo lo que había hecho había valido la pena. Gracias a ti, hijo, por enseñarme lo que realmente importa en la vida. Con el tiempo, Tomás se convirtió en un pilar importante de la fundación, ayudando a expandir su alcance y asegurándose de que cada niño que llegara a ellos recibiera el apoyo que necesitaba. Alejandro, aunque ya no era tan joven, seguía trabajando con la misma pasión de siempre, sabiendo que había encontrado un propósito que iba más allá de cualquier logro material, y aunque la vida no siempre era fácil, sabían que juntos podían enfrentar cualquier desafío, porque al final, lo que realmente importa no es cuánto tenemos, sino cuánto damos y cómo usamos nuestras vidas para marcar la diferencia en las de los demás. ¿Qué opinas de esta historia? Nos encantaría saber cómo te hizo sentir y qué parte te conmovió más. Cuéntanos desde dónde estás viendo este contenido y comparte tus pensamientos en los comentarios. Si quieres seguir disfrutando de historias inspiradoras como esta, no olvides suscribirte al canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que toca el corazón. Te esperamos.